Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos nuevamente llegando hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad, por Canal 5 de Laja. Septiembre para nosotros es un mes muy importante para la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, ya que se inicia con él el ciclo de las fiestas solemnes que forman parte de la doctrina de la adoración. A través de los distintos programas estaremos conversando de fiesta de las trompetas, expresión y cabaña y su significado que tiene para el pueblo de Dios en la actualidad. Les invitamos a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde se encontrará usted con interesantes estudios que le permitirán reforzar cada uno de los temas que se han tratado en su programa. Hoy día nos acompaña nuestro pastor, como es habitual, Francisco Ulloa Juárez. Bienvenido, pastor. Me gusta saludarlo. Igualmente, mi hermana querida, tanto tiempo sin ver. Me echaron de menos. Estimados televidentes, gracias a Dios estamos nuevamente en un sábado con ustedes para hablar de la palabra de Dios. Esperamos que este sea un día importante y que pueda de alguna manera hallar en su curiosidad el interés de investigar y de medir a través de la palabra de Dios las cosas que hoy hablamos. Señor, Dios bendiga. También nos acompaña en esta tarde nuestro hermano Ariel Pusto. Bienvenido, Ariel. Gracias, querida hermana. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta tarde, precisamente para que nos acompañe un sábado más a través de este canal de televisión, y también esperando que podamos compartir juntos un trozo de la Escritura. Que el Espíritu de Dios nos acompañe. Hechas entonces las presentaciones, antes de ir a la pausa musical, quiero contarles que hoy día nuestro pastor nos trae un interesante tema, cuyo título es La Ley. Es un tema bastante controversial, ya que en la actualidad divide a las iglesias. Algunas dicen que la ley quedó clavada en la cruz, otras dicen parte de la ley quedó en la cruz y otra hay que revisarla, y otros decimos distinto. ¿Cuál es la postura de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto? ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Este interesante tema nos lo traerá a la vuelta de esta hermosa alabanza nuestro pastor Francisco Ulloa. Igual.
Siempre cuando llega este mes queremos hablar de la ley de Dios. Tal como decía nuestra presentadora, es un tema difícil de conversarlo con las personas que realmente dan todo esto por terminado, y nosotros, nuestra consideración es mediante la palabra de Dios, que nunca más que antes estaba vigente como hoy en día este conocimiento, ¿no? Y que es importante que usted pueda considerar las cosas que vamos a afirmar en esta ocasión. En primer lugar, es importante entender el concepto de ley, porque al entender el concepto de ley, nosotros estamos viendo por qué tenemos que someternos a la ley. Cuando usted ve, por ejemplo, el diccionario Larousse, dice que la ley es un conjunto de ordenanzas y principios, ¿cierto?, al cual se someten todas las cosas que existen de acuerdo a su origen. Entonces, nosotros como cristianos entendemos que el origen del hombre es la creación de Dios. El hombre es la creación de Dios. Y si el hombre es la creación de Dios, indudablemente que tenemos que someternos a las leyes de Dios y no a otras leyes. Entonces, porque lo podemos mirar esto desde un ejemplo común. Creo que lo hemos conversado en otra ocasión, pero es el principio para dejar claro esto. Cuando una persona crea algo, ¿no es cierto?, lo crea con un objeto y lo crea de una forma determinada para que eso verdaderamente satisfaga, ¿no es cierto?, el deseo del creador. Su obra tiene que representar y servir a lo que él la determinó. Eso es tan elemental de que nosotros, ya siquiera desde esta base tan simple, ¿no es cierto?, es una lógica que debemos aceptarla para poder entender la ley de Dios. Las discusiones se basan definitivamente porque no hemos entendido esto desde el principio, y ese es el principio. Dios hizo al hombre y es difícil, ¿no es cierto?, de que no haya una ley que rija la razón de ser del género humano. El género humano tiene una razón de ser de acuerdo a su creador, ¿cierto?, de acuerdo a Dios. Aquí hay una excepción. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando abrimos la Biblia a partir del Génesis adelante, vamos a encontrar siempre la ley de Dios. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que prácticamente después de 27 siglos desde el género humano en el planeta, ¿cierto?, aparece Dios hablando con Moisés en el monte Sinaí. Entonces, a nadie se le puede condenar por una ley que no existe. Ese es un principio tan elemental. ¿Cómo podría, ¿no es cierto?, si mañana el Estado de Chile, por ejemplo, dicta una norma, ¿no es cierto?, respecto a cómo debemos vestirnos, ¿ya?, y bajo una pena determinada, ¿no es cierto?, entonces vamos a analizar a la historia y nos vamos a encontrar la historia, por ejemplo, Bernardo Higgins fue un héroe, pero no lo podemos seguir teniendo como héroe si él no cumplió esa ley que se dio ahora. No sé si se entiende, pero este es el principio, ¿no es cierto? Dios, después de 27 siglos, aparece en el monte Sinaí y entrega la ley. Y la ley decía, no matarás. Entonces, de ahí hacia atrás, nadie podría condenar a alguien por haber dado muerte a otro. Tan simple como eso. Las primeras personas que se enfrentaron a esta situación fue, naturalmente, Caín y Abel. Y Abel fue condenado, o sea, Caín fue condenado, porque dio muerto. Pero ¿cómo iba a saber él si él no estuvo en el monte Sinaí, si no había... ¿Entienden? Eso nos hace ver una cosa, que en el principio, por ejemplo, existía una ley. Y esas cosas
son principios que nosotros debemos someter a nuestra consideración. Leamos algunas partes de este suceso. En el capítulo 4 del libro del Génesis, dice, verso 3, y aconteció, dice, que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y su grosura, y miró Jehová con agrado a él y a su ofrenda. Yo creo que eso puede pasar, ¿no? Usted tiene 2 hijos, ¿no es cierto? Y un hijo un día, por cualquier razón, ya, usted jubiló, entonces los hijos le van a hacer a usted un presente. Y uno lleva una cosa y otro lleva otra que es inferior, digamos, al juicio del padre. Pero es una cosa espontánea de ellos. Entonces, usted como padre no le puede decir a su hijo, ¿por qué me trajiste esto? Y condenarlo, molestarse con él. No, uno tiene que recibir, ¿no es cierto?, lo que le den sus hijos en una ocasión determinada, por cualquier situación, ¿no es cierto? Debe recibirlo con alegría, me imagino yo. A lo mejor el presente no le va a gustar mucho, en fin, yo lo veo esto, por ejemplo, en lo que se acostumbra en las empresas, cuando por alguna razón determinada hacen esos cambios de presentes unos a otros, y usted recibe uno que no le gusta, pero no le puede decir a la persona, oye, esto que me tocó a mí contigo no me gusta, por favor, ¿qué te pasa? No, usted tiene que recibirlo nomás y sus apreciaciones, pero nunca podría castigar a la persona. Entonces, yo digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no aceptó, ¿no es cierto?, el presente de Caín? Y ahí ya empezamos a ver cosas nosotros en este concepto. Luego dice, mas no miró propicio, o sea, no le agradó, no lo halló bueno, no lo recibía con gratitud, no halló propicio a Caín y a su ofrenda suya. Y esto lo sintió Caín, dice, en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, que hay una cosa, ¿no es cierto? La ofrenda de Caín constituía un pecado. ¿Pero qué es un pecado? Eso es el principio, ¿no es cierto? Cuando usted lee la carta del apóstol Juan, dice que el pecado es transgresión de la ley. Si Dios le dice a Caín, le dice, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, o sea, el pecado está a la puerta. O sea, si yo no acepto esto, es porque no está de acuerdo a un principio, y eso se llama ley. Entonces, ya este es un principio que nos demuestra a nosotros que la ley existía desde el principio del mundo, así en un pequeño pasaje de la Sagrada Escritura. Después, ¿no es cierto?, sucede toda la historia, y eso ya es más claro. Sucede toda la historia, Caín da muerte a su hermano, y Dios lo condena definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, hay principios, la gente no puede negar que existen principios de parte de nuestro Dios. Después está el asunto, por ejemplo, ahí ya, por supuesto, han transcurrido 15 siglos aproximadamente, y está la situación de la sociedad en el tiempo de Noé, una situación de 16 siglos era exacto. Dice, y Jehová dijo a Noé, en el capítulo 7 leo, entra tú y tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en este mundo. Ahora, ¿cómo puede ser una persona justa delante de Dios? Porque tenemos que entender que Dios había establecido parámetros para considerar a personas justas y personas que no fueran justas. Y Abel era justo y la sociedad no era justa. Y Dios iba a terminar con ¿pero por qué iba a terminar si nunca le aplicaba ni una ley? No, leyes había. Eso es un asunto que nosotros tenemos que ver desde el principio. Entonces, la ley de Dios a través de la Sagrada Escritura
Cuando usted lee la Biblia se puede dar perfectamente cuenta de que la ley tiene 3 periodos. El periodo tácito, que va desde el origen del hombre hasta Abraham, con mucha claridad. Cuando usted lee en el capítulo 26 del libro de Génesis, en el versículo 5 dice, y Abraham guardó estatutos, mandamientos y leyes, ya ahí queda totalmente definido, ¿no es cierto? Totalmente definido. Y también usted, a través de esto, encontramos cuando dice, Abraham guardó estatutos, mandamientos y leyes, porque él venía de una rama de los hijos de Dios, ¿no es cierto? En este caso particular, por ejemplo, porque Abraham es como esposo diluviano, entonces ahí ya no se puede contar desde Adán, tenemos que contar desde Noé, ¿no es cierto? Y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que se dividieron la tierra en el asunto de... Ahí hay otro ejemplo más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se enoja? Por ejemplo, por la Torre de Babel. Esas son cosas que tenemos que mirarlas, que tenemos que considerarlas. Entonces, hay una forma de relacionarse con Dios, y esa forma es una ley, indudablemente. Es una ley en un periodo donde la ley no estaba escrita, pero era conocida por quién. Bueno, ¿qué periodo estamos viviendo? Abraham, Isaac, Jacob y todos los personajes que aparecen precisamente en este libro de la Sagrada Escritura, el primero de la Biblia, ¿no es cierto? Todos los personajes que aparecen en los primeros capítulos, donde está la descendencia de Sem, toda la descendencia de Sem fueron descendientes, ¿no es cierto?, de un grupo de personas que obedecía a la ley de Dios. Pero cuando dice obedecía a la ley de Dios, obedecía a la voz de Dios era la ley para ellos, entonces existía un principio de conducta. Eso tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando ustedes, por ejemplo, examinan la adoración a Dios, cuando ustedes ven el asunto de por qué Dios se agradó del presente de Abel y del presente de Caín, cuando ustedes leen a partir de los 7 primeros capítulos del libro de Levítico, se dan cuenta que había una forma de entregar presentes a Dios, ¿no es cierto? Si el presente era de animales, debía necesariamente ser un primogénito, y eso fue lo que hizo Abel. Y cuando el presente que usted quería ofrecerle a Dios era de los frutos de la tierra, ¿no es cierto?, era también de la primera cosecha, no era cualquier cosa. Y ustedes ven en el texto, dice, y tomó del fruto de la tierra y le trajo un presente. No era lo que Dios le agradaba, y no le agradó a Dios. Y Caín se dio cuenta y siguió en la corriente del mar. Entonces, todo esto nos deja a nosotros claro que la ley existió, al menos, ¿no es cierto?, tenemos claro en muchas cosas. Ya dijimos lo más grande, por ejemplo, la situación de la relación de Dios con Caín, lo más grande. La situación de Noé con Dios y Dios con la humanidad en los días de Noé es muy claro. La situación de Abraham, la forma de relación de Abraham con Dios, tan clara cuando dice y guardó estatutos, mandamientos y ley. Entonces había una forma de ordenamiento. Cuando llegamos, ¿no es cierto?, al siglo 27, me parece, claro, si 2774 fue contado desde el origen de la humanidad hasta los días de Moisés, fue cuando Dios se presenta en el monte de Sinaí, y ahí ahora ya hay un documento, ¿no es cierto?, un documento, porque ahora ya no es un grupito de personas, ¿no es cierto?, sino que Dios creó para él una nación, ¿no es cierto? Y cuando ustedes ven cómo se habla en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿no es cierto?, narrado por el apóstol Lucas, dice, la congregación del desierto, y era Israel. Entonces, Israel, más que el concepto de un país como nosotros tenemos, era una iglesia de Dios, la congregación del desierto, ¿no es cierto? Estaba la congregación de los primogénitos, desde Abel hasta Abraham. Después viene el periodo de la congregación del desierto, el periodo de Israel, ¿no es cierto?, como el pueblo de Dios. Ahora no era digamos un grupo aislado donde cada persona había su manera. Dios los encerró en un pueblo, ¿no
es cierto? Los encerró en una etnia particular que fue el pueblo de Israel, ¿no es cierto? No era una etnia absolutamente cerrada, en el sentido de cuando usted lee la ley de Dios y los extranjeros que se llegaran a Jehová, ¿no es cierto?, para servirle, que abrazaran su pacto, ¿no es cierto? O sea, era abierto, era abierto. Cualquier impío en este caso, cualquier gentil, más que impío, gentil, cualquier gentil que quisiera acercarse a Dios tenía que abrazar el pacto. Entonces, por eso hablamos del primer pacto, el nuevo pacto, tenía que abrazar. Pero ¿qué pacto? ¿Qué significa el pacto? Bueno, significa el conjunto de leyes que Dios le entregó a la nación de Israel. Ahora, la estructura de las leyes es el punto central, ¿no es cierto? Porque se trataba de una nación, entonces había leyes que tenían que ver con el ámbito estatal, Israel como nación frente a Dios, con su jerarquía, ¿no es cierto?, en su relación social con sus menores, ¿no es cierto?, de la forma que los grandes tenían que portarse con el pueblo que dirigían. Había leyes sociales donde tenía que ver cómo se comportaban las personas con su semejante. Había la ley de la tenencia de la tierra, había la ley del sistema de juicio, había leyes sobre el sistema de servidumbre, había leyes sobre el matrimonio, diferentes, pero también estaban las leyes de la adoración. Los estudiosos hebreos, ¿no es cierto?, dijeron o catalogaron las leyes de Dios en un número de 613 leyes. Y esas 613 leyes se dividían en esos tres grandes grupos, ¿no es cierto?, que tenían la ley del Estado, la ley de la sociedad y la ley de la adoración. Y en el concepto de la ley de la adoración, aquí entramos a entender, ¿no es cierto?, que la adoración también tuvo su forma que era clara, que tenía que ver con las mismas cosas, con que el principio divino era la paga del pecado es la muerte. Ese era el principio, ¿no es cierto? O sea, el hombre que pecaba tenía que morir. Entonces ahí se estableció, en primer lugar, ¿no es cierto?, un sacerdocio, porque era lógico que alguien tenía que mediar, ¿no es cierto?, entre Dios y los hombres, y en ese momento, en el momento del periodo del primer pacto, es decir, de la existencia de la nación de Israel adelante, ¿no es cierto?, los sacerdotes tenían la obligación de mediar con el pueblo delante de Dios. Y para eso los sacerdotes tenían que ser limpios y no tenían que tener pecado. Por eso que cuando usted lee, por ejemplo, los conceptos del Levítico sobre la santidad sacerdotal, ellos tenían que presentar al pueblo, pero a su vez, antes de eso, ellos tenían que estar presentes por sí mismos. Cuando usted lee la ley en el Éxodo, se va a dar cuenta que esa cosa era así. El sacerdote tenía que presentar un sacrificio por sí primero y después podía oficiar delante de él. Y las personas en la misma condición, ¿no es cierto?, tenía que haber derramamiento de sangre por causa del pecado. Así estaban impuestas las cosas en el principio de la nación de Israel como iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se valoraba en ese momento era el concepto de iglesia de Dios. Indudablemente que había leyes, por ejemplo, sobre el trabajo, sobre la servidumbre, ya lo dijimos eso, ¿no es cierto? Pero ahora lo principal era la relación del hombre con Dios, y la relación del hombre con Dios era, ¿no es cierto?, el pecado se paga con derramamiento de sangre, ¿no? Entonces el hombre no tenía ninguna oportunidad si no había derramamiento de sangre. Pero ¿qué pasaba con una persona, por ejemplo, que tenía que ser derramada su sangre por su pecado? No tenía ninguna alternativa delante de Dios. ¿Por qué razón? Si había un adúltero, el adúltero se apedreaba. Y cuando se apedreaba, ¿no es cierto?, cesaba para él todas las oportunidades de arrepentimiento y conversión. Tendría que estar sujeto a otras cosas que iban a hacer posteriores, que las vamos a ver también en la Sagrada Escritura, pero en ese momento se acabó todo. Ya no tenía ninguna oportunidad más en la tierra, en ese momento. Entonces esas situaciones nosotros tenemos que tenerlas claras. Entonces, para que eso no aconteciera, ¿no es cierto?, está la ley de los sacrificios de animales, ¿no? Pero la ley de los sacrificios de animales, me parece que algo de esto se tocó en el sermón de la semana pasada, tenía sus dificultades, ¿no es cierto?
tal como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10. A ver, vamos a leer ese texto, ¿no es cierto?, respecto a la relación del hombre con Dios en el tiempo del pueblo de Israel. Vamos a leer la carta de los Hebreos, escrita por el apóstol Pablo, y dice aquí. Y aquí está hablando de la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, hay que destacar, ¿cierto? Porque si bien es cierto, la promesa de la salvación de la humanidad era salvación eterna, ¿no es cierto? Y vino nuestro Señor Jesucristo, y hay a través del Señor Jesucristo la salvación eterna absoluta. No, la posibilidad de la salvación eterna está, ¿no es cierto? Pero hay un proceso que tienen que seguir cada persona. Por ejemplo, cuando dice arrepentidos, convertidos, y bautícese cada uno de nosotros para perdón de los pecados. Pero ¿por qué perdón? ¿Para qué voy a necesitar yo perdón de los pecados si Cristo murió por mí? Entonces esas cosas son las que nosotros tenemos que entender, y esas son las que gravitan en la defensa que se hace a la existencia de la ley de Dios, ¿no es cierto? Dice, porque la ley de Dios, la ley, periodo del primer pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se llegan, de manera que cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpio y de una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando aquí vamos a leer un texto en el libro de Malaquías, y vamos a tener la historia completa, ¿no es cierto? Un resumen de la historia completa de lo que pasó en ese tiempo. Malaquías, vamos a leerlo ahora. Dice de la siguiente manera. Parece que a este no le echaron Malaquías. No, aquí está, aquí. La Biblia está muy cambiada ahora, sí. Yo hago una broma, no ha desaparecido el libro, ¿no? Pero va a ver usted cómo han desaparecido versículos. Dice, el capítulo 1 del libro de Malaquías, el versículo 6 dice: el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos preciado tu nombre? Porque ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Bueno, hubo una actitud del Señor Jesucristo que nos aclara todo esto. Visita él el templo previo a los últimos días que vivió en este mundo, y encuentra a los mercaderes y los azota y los echa, ¿cierto? Por supuesto, los mercaderes en el templo no era como la feria libre, que venían a vender verduras y cosas que la gente necesitaba para su mantención cotidiana, no. Ahí no se vendían zapatos, no se vendían chales, no se vendía ninguna cosa. Ahí lo que se vendían eran los animales, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la ley se podían ofrecer. Vale decir, hayan palominos, habían ese tipo de aves, ¿no es cierto? Habían corderos, habían bueyes, ¿no es cierto? Habían cabritos. Entonces usted llegaba ahí, y porque indudablemente que ya la distancia se recorrían a pie, ¿no es cierto? Imagínense, yo no me había portado muy bien, tenía que llevar un cordero 8 kilómetros, era un poco incómodo, ¿no? Entonces usted iba allá y mi corderito yo lo había criado, y lo había alimentado, y lo había cuidado, y no lo había cuidar tuerto ni enfermo, no, lo había de gran valor, pero era un problema eso, porque me había costado mi plata. Entonces yo iba allá y compraba uno, y podía regatear el precio para Dios, y ahí vendían todo ese tipo de animales. Entonces eso no era lo que quería Dios. Dios tenía muy claro, ¿no es cierto?, el tipo de presente que debían ofrecerte
delante de él, que debía traerse al templo, y Israel no lo estaba haciendo. Entonces, por eso, a través del profeta Malaquías le dice, cuando vosotros ofrecéis el animal ciego para sacrificar, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está ya claramente especificada la situación de Caín, ¿no es cierto? Él tomó los frutos de la tierra, dice, y no lo aceptó Dios. Y acá llegamos a la misma situación otra vez, ¿no es cierto? Un tipo de adoración a Dios cainiana, en el sentido de que iban de acuerdo a la ley a presentarse delante de Dios, pero iban como Caín, con lo que votaba la hora, con lo que no le servía a la gente, eso lo presentaban delante de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema está en hebreo muy claramente especificado en el sentido, ¿no es cierto?, que nunca sirvió la ley, a través del capítulo 10 lo van a leer, nunca sirvió la ley para mejorar la forma de pensar de las personas, ¿no es cierto?, sino que lo específico, pecaste, pagaste, no importaba que la plata fuera falsa, al hombre, a Dios sí le importaba. Y esas son las cosas esas cosas son las que agravaban, ¿no es cierto?, la ley. Por eso es que cuando llegamos a la carta de los hebreos, llegamos a un minuto en que el apóstol va a aclarar, ¿no es cierto?, por qué tenía que terminar esta forma de conducta. Dice la palabra de Dios, dice: de la siguiente manera, en el capítulo 9, tenía empero el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. ¿Por qué se habla de primer pacto? Porque Dios creó al hombre no para condenarlo, Dios creó al hombre con un propósito, y ese propósito era, bueno, yo lo he dicho, me parece, en otra ocasión, no está escrito en la Sagrada Escritura, pero cuando se descalificó la tercera parte de los ángeles, ¿cierto?, indudablemente que eso podía ser la ocasión en que el género humano tuviera la oportunidad de reemplazar, ¿no es cierto?, eso, en un nivel muy superior, ¿no es cierto?, porque el hombre lo considera Dios, en este mismo texto lo dice, lo considera superior a los ángeles. Entonces, pero tenía que pasar por la prueba. Entonces dice acá, en el capítulo 9 de Hebreo que estábamos leyendo, tenía empero el primer pacto, o sea, la ley que rigió a Israel. Una forma, el pacto de un compromiso, en este caso, del hombre con Dios, ¿no es cierto?, en que Dios entrega su benevolencia al género humano, ¿no es cierto?, el género humano lo necesita, ¿no es cierto?, Dios lo tiene, entonces dice: yo te lo voy a dar, ¿no es cierto?, pero te vas a tener que someterte a estas cosas. Y el hombre dice: bueno, es un pacto, o sea, hay alguien que entrega, alguien que recibe, pero que tiene que cumplir. Ambos tienen que cumplir. Lo que prometió él, lo va a cumplir en la medida que yo. Es como cuando usted arrienda una casa, ahí nosotros hacemos un pacto, ¿no es cierto?, y ese pacto queda escrito en un texto donde dice, ¿no es cierto?, que la propiedad que le costó a este señor en construirla e invertir en todo eso, me la otorga a mí para que yo goce de los beneficios, pero yo tengo que cumplir con lo mío, pagar mi parte. Si yo no cumplo, estoy fuera del pacto. Y eso fue lo que hizo Israel. Israel no cumplió el pacto de Dios, entonces se terminan los beneficios de Dios, se terminan los beneficios de Dios. Pero hay un beneficio que no termina con eso, que es el beneficio de la vida. Y el beneficio de la vida se la debemos a Dios desde el momento en que Él es nuestro creador. Entonces, esas son las diferencias que la sociedad nos sabe dividir. Entonces, dice, tenían pero primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. Aquí está hablando exclusivamente de la adoración, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consistía el reglamento de culto? Eso es lo que la gente tiene que analizar. ¿Qué es, primero que todo, el reglamento? Ya estudiamos lo que es el concepto de la ley. ¿Cuál es el concepto académico de lo que es? ¿Qué es un reglamento? Entonces eso tenemos que comprenderlo, ¿no es cierto? Dice, reglamento de culto. Entonces, analicemos eso. ¿Qué es el culto? ¿No es cierto? Es la adoración, ¿no es cierto?, que nosotros otorgamos a Dios. Circunscribámonos
solamente a este espacio. En la adoración que nosotros presentamos a Dios. Entonces, tiene un reglamento, o sea, tiene un tipo de ordenanzas. Tenían, pero, el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. No era una sola cosa, eran dos cosas. Reglamento de culto que fijaba los momentos de la adoración. El primer momento de la adoración usted lo encuentra en el libro de Génesis, cuando dice la palabra de Dios, y terminó Dios toda la obra que había hecho y santificó el séptimo día como un día de reposo. ¿Quién lo santificó? Dios. ¿Quién lo cambió? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Eso es lo que usted, mi hermano querido, tiene que tenerlo, pero claro en su mente. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién lo guardó? Su pueblo. ¿Quién lo cambió? La Iglesia Romana. No digo la Iglesia Católica Apostólica porque todavía no era Iglesia Católica Apostólica. La Iglesia Romana. La Iglesia que nació en Roma lo cambió. ¿No es cierto? Ahora, ¿en qué derivó la Iglesia de Roma? Derivó en el catolicismo. ¿No es cierto? ¿En el catolicismo no? Derivó en el catolicismo y en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica. Entonces, Dios dice sábado, el hombre dice, el hombre transgresor de la ley, dice domingo. ¿Y usted qué le está obedeciendo? Ese es el asunto. Entonces usted me dice, como muchas personas dicen, bueno, es que yo tengo que alimentar a mi familia y no puedo guardar el sábado, entonces quedo fuera de Dios. No queda fuera de Dios. Ese es el mandamiento de Dios, pero Dios sabe todas las vueltas que iba a tener la vida en el mundo y aparece esta palabra, ¿no es cierto? Cuando el Evangelio entra al mundo gentil, aparece aquí el apóstol Pablo, enviado a los gentiles, enviado por Dios a los gentiles, y escribe el siguiente texto, ¿cierto? El sábado es un mandamiento de Dios establecido a perpetuidad. Cuando leímos el capítulo 10 del libro de Hebreos, dice que el sábado es sombra de los bienes venideros. Pero ¿qué es el sábado? El sábado es un reposo, ¿no es cierto? ¿Y qué representa? Bueno, el reposo final, no el reposo absoluto, porque el sábado no es una cosa absoluta. O sea, uno trabaja 6 días y el séptimo día no repasa, pero el octavo día tiene que volver a contar de 1 a 6, ¿no es cierto? Y descansar. O sea, no es absoluto. El sábado determinado por Dios, el sábado semanal, no era una cosa absoluta. Lo absoluto era lo que representaba, ¿no es cierto? Entonces, el sábado representa el milenio. El milenio son 1000 años. No es una cosa absoluta. 1000 años terminan y ahí viene otro proceso, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Entonces, estas cosas tenemos que tenerla clara porque es así, ¿no es cierto? Cuando ustedes leen, por ejemplo, el mismo capítulo 9 del libro de los Hebreos, es claro en enseñarnos. Pero vamos a ver la cita del apóstol Pablo en Corintios con las personas que no pueden guardar el sábado. Dice, cada uno en la ocasión en que fue llamado, en ella se quede. Las iglesias sabatistas no aceptan esto. ¿Pero por qué no lo aceptan? Si está escrito aquí en la Biblia. O Pablo escribió de suyo propio. Dios habría aceptado que Pablo escribiera en la Biblia y que su carta quedara dentro del texto bíblico si no está aprobado por el concepto de Dios. No puede ser de esa manera. Cada uno en la ocasión en que fue llamado, en ella se quede. Si eres llamado siendo siervo, no se te dé cuidado, mas también, si puede hacerte libre, procúralo más. ¿Qué significa procurar? ¿Qué procurar? Empeñarse en, ¿cierto? Empeñarnos en hacernos libres. ¿Sí? Pero Dios no te está pidiendo que tú tienes un par de hijos en la universidad y que eres el sostén de la casa y que dejes todo botado porque Dios te llamó. No te está pidiendo Dios eso. No, él simplemente dice, bueno, primero que todo tienes que partir por reconocer que el sábado es el mandamiento que Dios instituyó. Y luego de ser el mandamiento que Dios instituyó, ¿no es cierto?, tú te encuentras que no lo puedes cumplir. Esto es lo que dice Dios, ¿no es cierto? Acéptalo, que es una ordenanza de Dios, y procura alcanzar la libertad para que puedas servirle a Dios. Eso es lo que dice. Yo me imagino que una persona, por ejemplo, que tiene 20 años de imposiciones, ¿no es cierto?, no puede dejar su trabajo botado porque va a ser una pensión que no le va a permitir vivir, como son las pensiones incluso de tiempo completo ahora. Entonces él tiene que terminar su periodo, ¿no es cierto? Pero
pensar en acercarse a Dios. ¿Por qué razón? Porque una persona de 50, 55 años ya no encuentra trabajo en cualquier parte. ¿Cómo no debe saber Dios estas cosas? Entonces inspira al apóstol Pablo y él escribe estas palabras, ¿no? Cada uno, dice, en la vocación en que fue llamado, en ella escribe. Él es llamado siendo siervo, no se te dé cuidado, mas también si puede hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también, el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Entonces, no significa, ¿no es cierto? No significa que el mandamiento de Dios está abolido, sino que está condicionada la forma para que nadie reniegue de la voluntad de Dios. Y esto nos hace ver la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces, como le decía yo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, primero nos explica, ¿no es cierto?, que aparte de las leyes que tienen que ver con la convivencia social, con el ordenamiento jerárquico de una nación, ¿no es cierto?, está la cosa religiosa, está cómo usted se liga a Dios, o cómo usted se comunica a Dios. Hay muchas personas hoy día adorando a Dios, ¿no es cierto?, pero cuando usted lee el libro de Mateo, dice bien claro, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en nuestras plazas se habla de Dios, y él le dirá, no era la forma. Y esas son las cosas que usted, estimado televidente, tiene que considerar, porque es su vida, es su vida. Usted puede estar dentro de una iglesia, pero la iglesia no paga por usted paga por su pecado. Indudablemente que los falsos pastores, tal como lo explica el profeta Ezequiel, los que han tergiversado la ley de Dios, ellos van a tener su cuenta aparte, pero usted tiene su cuenta personal. Si usted está oyendo esta palabra, usted tiene la responsabilidad de llamarnos a nosotros y decir, ustedes están equivocados, el sábado se terminó. El sábado se terminó, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué no terminó? El Papa. Esa palabra, ese nombre, ese nivel, esa jerarquía, es un nivel inferior a Dios, miserablemente inferior a Dios. Entonces yo no lo puedo tolerar como que él venga a cambiar la Sagrada Escritura. El pastor, en el mismo nivel, ¿cierto? No puedo tolerar que él venga a tergiversar el principio de la Sagrada Escritura. Entonces estas cosas tenemos que tenerlas presentes. ¿Y qué quedó cuando dice la palabra de Dios y el Señor Jesús murió y dejó esto clavado en la cruz? Aquí dice la palabra de Dios de la siguiente, dice estaba leyendo el capítulo 9 del libro de Hebreos, dice el versículo 1 decía, había reglamento de culto y santuario mundano. El reglamento de culto eran las citaciones que Dios había hecho, que están escritas en el capítulo 23 del libro de Levítico. Los capítulos 28 y 29 del libro de Números decía todas las cosas que había que hacer en día sábado, todos los animales que había que sacrificar en día sábado, ¿no es cierto?, y en los días de la fiesta solemne, ¿no es cierto? Entonces, aquí está hablando eso, y dice, había en el primer pacto reglamento de culto y santuario mundano, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial, ¿no es cierto? Entre tanto, el primer tabernáculo estuviese en pie, porque había una cosa importante, la adoración no era llegar y adorar a Dios, en cualquier forma y en cualquier lugar, no, había un lugar, dos, ¿no es cierto? Había gente que tenía que presentar la adoración a Dios, eran los sacerdotes, ¿no es cierto? Y esas eran sombras de los bienes venideros, ¿no es cierto? El tabernáculo era representación del tabernáculo de Dios, los sacerdotes eran representación de un sacerdocio superior, ¿no es cierto? Entonces, dice, lo que había acá en la tierra era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes, sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia del que servía con ellos, consistiendo solamente en vianda y en bebida, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Pero estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no esta gracia. Entonces ahí está claro. ¿Qué es lo que había quedado clavado en la cruz? Todos los presentes de animales,
¿no es cierto? Porque nunca, no por el hecho que yo haya pecado y entregado un presente delante, se me cambiaba mi conciencia, pero a través del bautismo, la circuncisión espiritual, y a través de que pueda yo poseer el Espíritu Santo, ahí va a cambiar mi conciencia, ahí va a cambiar mi conciencia. Y esas cosas nos llevan a una infinidad de principios que la sociedad tiene que entender, ¿no? Estimados hermanos. Ahora, lo entendió la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, porque eso es elemental, ¿cierto? Él venía a cambiar las cosas. Él reemplazó a todo el sacerdocio de un solo día. Se acabó el sacerdocio. Hay iglesias que tienen su sacerdocio, no sé, como los mormones, me parece, que ellos se tratan de esa manera, de ser los sacerdotes, pero no, Dios acabó con todo esto. La muerte de nuestro Señor Jesucristo hizo finiquitar, no hay un sacerdocio superior al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos nos muestra una situación especial que nosotros tenemos que comprender. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer en el capítulo 2. El capítulo 2 establecía, ¿no es cierto?, la fiesta de Pentecostés. ¿Y quién estaba ahí? La fiesta de Pentecostés. Bueno, estaban los discípulos, los que Jesús les enseñó 3 años y medio. Cuando ustedes leen los últimos capítulos de Juan y Lucas, dice que Jesús sopló sobre ellos y le dio una parte de su Espíritu Santo para que pudieran entender lo que venía. Y en el aposento alto se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, en algún momento Jesús dijo que asentaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Pero para ser revestidos del Espíritu Santo tenían que estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban guardando el Pentecostés. O sea, el Pentecostés está dentro de la voluntad de Dios, entonces. Porque si el Pentecostés lo hubiera dejado a Cristo clavado en la cruz y ellos lo tuvieran cumpliendo, están contra la voluntad de Dios, no podían haber recibido el Espíritu Santo. Cosas tan simples como esa, estimado hermano, que usted tiene que considerar. Este es lo que la gente dice que son las leyes de Dios que quedaron clavadas. No, no quedaron clavadas en la cruz, aquí está. Todo el libro de los Hechos le da cuenta a usted cómo la iglesia primitiva guardó cada una de las fiestas de Dios. Cuando usted lee la historia de la iglesia católica, por ejemplo, lee el primer concilio, lee el concilio de la Odisea, se va a dar cuenta cómo la iglesia católica cambió estas cosas, porque no le agradaron, ¿no es cierto? Pero no encuentran ningún pasaje en la Sagrada Escritura que Dios hubiera cambiado alguna cosa, que por causa de la muerte del Señor Jesucristo ya no tuviéramos que guardar el reglamento de culto, porque decía reglamento de culto y santuario mundano. El santuario mundano cayó porque no hay ningún presente superior a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está el reglamento de culto. Aquí está, por ejemplo, el sábado siempre guardado por Israel desde el principio del mundo, ¿no es cierto? Hay un testimonio histórico del sábado, y aquí están estos testimonios, ¿no es cierto? Como el apóstol, o sea, la iglesia completa aquí dice, como se cumplieron los días de Pentecostés, porque eran judíos. No, si hubieran guardado este Pentecostés que sale en Hechos capítulo 2 porque eran judíos, entonces su obligación era estar en el templo, porque ahí se estaba celebrando el Pentecostés. ¿Pero por qué estaban aquí? Porque ellos ya estaban aparte. Ellos, primero que todo, habían recibido la unción del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ya eran una cosa aparte, habían terminado con el primer pacto. Ahora estaban acá, ¿no es cierto?, obedeciendo a Dios. Era incluso peligroso para ellos. Y fue peligroso para ellos porque después hubo una gran persecución de parte del Sanedrín. Porque esa fue la primera persecución. La persecución de la iglesia primero fue hecha por los judíos, y después fue hecha por el imperio, y después fue hecha por la iglesia católica. Pero partió por los judíos, ¿no es cierto?, que persiguieron a los apóstoles. Esto lo va a encontrar usted en el libro de los Hechos. ¿Pero por qué los judíos perseguían a los apóstoles? Porque los apóstoles estaban haciendo otra cosa. Pero ¿qué cosa? ¿Que no estaban guardando la ley de Dios? No, los sacrificios no lo estaban guardando, pero el reglamento de culto sí lo estaban guardando. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos establecer ahora, ¿no es cierto? La ley de Dios tenía ese objeto, ¿no es cierto? Mostrarnos a nosotros las cosas venideras. Los sacrificios de animales, el derramamiento de sangre de los animales que otorgaba el perdón a la humanidad, ¿no es cierto?, representaba el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, que perdona nuestros pecados. Y aquí ahora viene la cosa.
Entonces de Cristo para adelante no hay pecado. Eso es lo que tenemos que ver. No hay pecado, hermano. ¿Y por qué no hay pecado? Pues el asunto de la gracia. Si la gracia de Dios, vamos a ver. Y ese es una cosa que también se le ha enseñado a la gente erróneamente. Se dice que la gracia es el perdón, pecado para toda la vida. O sea, usted puede seguir adulterando, usted puede seguir emborrachándose, usted puede seguir mintiendo, usted puede seguir robando. No, es que eso está en los 10 mandamientos. Y el sábado están los 10 mandamientos, ¿no? ¿Y por qué no guarda el sábado y quiere guardar los otros mandamientos? Entonces, todas esas incongruencias, la iglesia de Dios verdadera tiene que limpiarla. Tiene que ser una iglesia clara. Y cuando habla de la atalaya, en el libro de Ezequiel dice que la atalaya debe dar un sonido claro. ¿Qué era una atalaya? ¿Cómo se puede decir esto? Es una representación, no me acuerdo la palabra exacta, ¿no es cierto? Que una figura literaria que está haciendo Dios a través del profeta, ¿no es cierto? Bueno, una atalaya son los vigías que colocaba el ejército, que cuidaba la ciudad. Entonces la atalaya está ahí, y cuando ustedes, eso lo pueden ver en Números capítulo 10, por ejemplo. Estaban las atalayas y había una forma de tocar la corneta, ¿no es cierto? Cuando se tocaba la trompeta, se tocaba para que se reuniera todo el pueblo para una conversación con su dirigente, se tocaba de una manera. Cuando empezaba una fiesta solemne, se tocaba de otra manera. Pero cuando venía el enemigo, se tocaba de otra manera. Entonces, el ejemplo del profeta Ezequiel dice, si el atalaya no diera un sonido cierto, ¿cómo se percibirá al pueblo para la batalla? ¿Qué significa eso? Que si usted como pastor no le dice la verdad a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces la iglesia se va a perder, pero se va a perder por su culpa. Así como se pierde, no sé, se podía perder una nación si el atalaya no avisaba a través de la trompeta lo que venía. Así va a pasar con la iglesia. Por eso está ese capítulo que le leía yo de Mateo, ¿no es cierto? Que decía con mucha claridad. Ahora, la función de la gracia, ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Qué es la gracia? La gracia es, ¿no es cierto? Es la liberación gratuita que nosotros tenemos de nuestra carga de pecado a través de la muerte de nuestro Señor. Entonces la pregunta ahora es, los pecados para toda la vida, entonces yo no tengo que guardar la ley. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. La carta a los romanos. Dice, el capítulo 3, dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Ahora bien, ¿qué cosa de la ley justificaba a las personas? ¿El sábado justificaba verdaderamente guardar el sábado justificaba a las personas de su pecado? No, porque ¿qué justificación? Es ponernos a cuenta. ¿Qué ponía a cuenta a las personas cuando iba a guardar el sábado? No, guardar el sábado no servía para ninguna cosa si usted no traía los presentes. Esa es la situación. Si usted venía a celebrar una fiesta santa y no traía los presentes, o venía a pedir perdón de los pecados, no era justificado su pecado si no traía el presente. Entonces, aquí cuando está hablando del santuario mundano, de las leyes del santuario mundano. Por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de Dios, porque la ley solamente es el conocimiento del pecado. Entonces la ley me dice a mí, ¿no es cierto? Al pueblo de Israel le decía, mira, cuando tú mientas, esto es lo que tienes que hacer. Tráete, si te das cuenta, si tú eres una persona humilde, pobre, bueno, trae un palomino y tu pecado, pero tiene que haber derramamiento de sangre porque el pecado es pecado y el pecado conduce a la muerte. Si a lo mejor tú estás corriendo el cerco de tu prójimo más allá, ¿no es cierto? Y el otro, como es pobre, tiene que quedarte callado, bueno, ya, trae tu presente acá al altar y listo. Dios te va a perdonar el pecado, pero te mandaba también a que hicieras las cosas como corresponde. Entonces dice, porque la ley es el conocimiento del pecado. Más ahora dice, si la ley, ¿qué ley terminó nuestro Señor Jesucristo? Ya comprobamos en el libro de la carta a los Hechos, en el libro de Lucas a los Hechos, de que Pentecostés no quedó clavado en la cruz, y varias leyes más, pero ahí es un ejemplo, no quedó clavado en la cruz. Y entonces dice, más ahora sí la ley
la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley. Pero ¿por qué? ¿Cómo es esa incongruencia? Testificada por la ley, porque la ley de Dios, su objeto era la remisión de los pecados. Entonces, está escrito así. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe de Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, dice. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, aquí está la gracia, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios, el Padre, ¿no es cierto?, ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestarse de su justicia, atento todo, atento a lo que dice aquí, atento a pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es. Cuando el pastor dice, la iglesia tiene que entregar sus diezmos, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Si eso quedó clavado en la cruz. No, es que no conviene que quede claro. Bueno, esa es otra cosa. Ahora, bien, le acepto, los diezmos están vigentes. ¿Qué está haciendo con los diezmos? Porque la ley de Dios, tiene marcado en qué usted tiene que gastar los diezmos. Si se dedica a la obra de Dios, si enseña la verdad, tiene algún cierto derecho y no quedarse con toda la plata de las personas, como lo están haciendo hoy día los diferentes pastores, muchos pastores en la actualidad. Entonces, esas cosas tenemos que enseñarlas, tenemos que hablarlas. ¿Por qué si la ley que toca la cruz, usted vive por los diezmos? Si los diezmos quedaron clavados en la cruz, seamos claros, a usted le conviene que ahora esté la ley de los diezmos, entonces miente. La Iglesia Católica, todas las iglesias protestantes reciben, y su fruto de ello, viviendo a costa de la humildad de la gente. No es eso. Con eso tenemos que ayudar, como lo hacía la palabra de Dios. Lea usted la ley de los diezmos en la palabra de Dios, en el libro de Números, para las personas necesitadas, para la ayuda, para los menesterosos, para los pobres, para cuántos jóvenes frustrados que terminan de estudiar y terminan metidos en la droga, para las personas. Usted tiene que dejar de su parte, si es que así lo estima, si es que no tiene todavía capacidad y energías para trabajar, porque dice la palabra de Dios que el que no trabaja no coma. Y si usted quiere vivir a costa de la iglesia, trabaje para la iglesia y enseñe la verdad, y no este evangelio que inventó la iglesia romana, ¿no es cierto? No, entonces esas son las cosas que no entienden. Por eso es que vivimos en este mundo. Imagínense ustedes, viendo nosotros las cifras, ¿no es cierto?, de las fuerzas religiosas del mundo. La más grande de todas es el cristianismo. El cristianismo es la cercanía del hombre con Dios, y Dios no miente. Entonces, si nosotros estamos adorando, tenemos que ser naciones bendecidas de Dios. Pero qué bendición tenemos en este mundo. Cada día este mundo en decadencia, estimados hermanos. Cada día no tenemos a todos los senadores ni todos los diputados son ateos. A lo mejor habrá algunos que no creen en Dios, pero la gran mayoría cree en Dios. ¿Y qué ley estamos aprobando? Estamos aprobando el asesinato de nuestros niños, estamos a punto de aprobar, ¿no es cierto?, que los hombres se puedan casar con hombres y con mujeres. ¿Son verdaderamente cristianos? ¿Por qué no hablan los pastores de esto? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no la enseñan a su iglesia? Para que la gente de su iglesia no esté pidiendo estas cosas que son contra. Por eso es que somos un pueblo maldecido. Por eso es que un día ni siquiera la tierra nos va a dar lo que Dios tiene prometido para nosotros, porque nosotros no cumplimos la voluntad de Dios. Hay tantas cosas que podemos hablar de su palabra, estimados amigos. Pero yo quería decirles esto. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es la misericordia de Dios, de cuando nosotros nos bautizamos, Él perdona todos nuestros pecados pasados. Pero de ahí para adelante tenemos que responder delante de Dios, estimados. ¿Qué hablan de la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos dice en el capítulo 11, la fe es la esencia, es la sustancia de las cosas que se esperan. Pero ¿qué es la sustancia? Si usted va a hacer un caldo, ¿no es cierto?, y echa el agua a la olla para que haya sustancia de caldo, ¿qué tiene? Tiene que hacer algo que hace la sustancia, ¿no es cierto? ¿Qué serán verduras? ¿Qué será carne? Pero la sustancia no es el hecho de que usted quiere tener una cazuela y echa una olla con agua caliente. No, tiene que haber sustancia. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de la cosa. O sea, todo lo que nosotros
esperamos está sujeto a la fe. Entonces, Hebreos capítulo 11 nos está describiendo lo que es la fe. ¿Y quién describe qué es la fe en la palabra de Dios? Vea usted, por ejemplo, el apóstol Judas. El apóstol Judas dice de la siguiente manera. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribir amonestando para que contendáis eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿A qué está aludiendo, hermano? Está aludiendo cuando Dios se presentó en el monte Sinaí y entregó las leyes, ¿cierto? Ahí está la sustancia. En la obediencia que nosotros tengamos a las leyes de Dios, ahí está el éxito que nosotros podamos tener como iglesia, el éxito que podamos tener como sociedad delante de Dios. Podemos seguir hablando muchos programas más respecto a esto, pero la hora lamentablemente se nos viene encima. Espero, estimados hermanos, despertar en usted la conciencia en dos sentidos. Si estoy equivocado, necesitamos que usted nos diga la verdad. Pero si usted está equivocado y no entiende bien, investíguelo por la salvación de su propia alma. El Dios de paz le bendiga. Niños, venid a mí, no se los impidáis, ellos el reino es. Así lo dijo nuestro Salvador, al alzarnos y darle su bendición. Dejad los niños venir a mí, a vuestros hijos los brazos abrir, son bendecidos, dejadlos venir, que no pase de hoy sin mostrarles amor. Hacer que los niños sepan de Dios en el hogar y en su diario caminar. Enséñales justicia y piedad, cada día al comenzar, cada día al terminar. Dejad los niños venir a mí, a vuestros hijos los brazos abrir, son bendecidos, dejadlos venir, que no pase de hoy sin mostrarles amor. A los niños de como ellos son, convertidos y aceptar como niños a Dios. Humildemente confiando en Él, si sois hijos de Dios, el reino heredaréis. Dejad los niños venir a mí, a vuestros hijos los brazos abrir, son bendecidos, dejadlos venir, que no pase de hoy sin mostrarles amor. Ya estamos de vuelta después de esta hermosa alabanza y de este interesante tema que nos ha traído nuestro pastor. Tal como él dijo, el tiempo se nos vino encima. No vamos a tener la posibilidad de ahondar en este tema, que hay muchas preguntas que me imagino usted se estará haciendo en su hogar y también nosotros acá le queremos compartir. Sin embargo, lo vamos a dejar para el siguiente programa. ¿Se compromete, pastor, a contestarnos ahí? Me comprometo a estar aquí. Las preguntas.
Los dejamos cordialmente invitados a visitar nuestra página web www.idnp, donde usted puede tener acceso a diferentes estudios respecto de la doctrina de adoración a nuestro Dios. Le invitamos a hacer también preguntas, dudas que usted tenga, a exponerlas a través de esta página. Pastor, su tiempo para despedirse, 30 segundos. La paz de Dios sea con ustedes, estimada hermana. Dios los bendiga. ¿Hermana Ariel? Me agrego lo que dice nuestro pastor y esperando que nos puedan visitar el próximo sábado en este mismo canal. Que el Espíritu de Dios los acompañe. Por mi parte, entonces, les deseamos una muy feliz semana llena de bendiciones. Ojalá que todo lo que hayamos conversado durante esta tarde sea de beneficio para sus vidas. Nos encontramos en un nuevo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.